Bueno, pues para continuar con esta sesión vespertina del Cuarto Congreso Internacional en Topología y Afines, es un placer presentar al doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez. Él obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias Matemáticas de en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Matemática en la Universidad Federal Fluminense y el doctorado en Matemáticas por el IMPA en Brasil. Tiene un postdoctorado en Matemática en la Universidad Federal de Río de Janeiro y postdoctorado en Matemáticas en el IMPA. Es docente asociado tiempo parcial en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con artículos de investigación en el área de la geometría algebraica. El día de hoy el profesor nos va a hablar sobre esquema asociado a series lineales límite para curvas de tipo compacto. Entonces, pues profesor, adelante, los micrófonos son suyos. Ok, bien, ante todo agradezco la invitación a esta cuarta oportunidad en el Congreso Internacional de Topología y Afines. Y bien, el tema que voy a presentar es esquema asociado a series lineales límite para curvas de tipo compacto, que está dentro del contexto de la geometría algebraica. Bien, entonces voy a comenzar, ¿no?, con una breve introducción sobre el tema. ¿Sí? Vamos a trabajar con curvas nodales proyectivas de tipo compacto. ¿Sí? Cuando decimos de tipo compacto, son curvas nodales proyectivas sobre los complejos, en las cuales todas las componentes irreducibles son lisas y el número de nodos de la curva es igual al número de componentes menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, el caso que nos vamos a centrar en esta presentación, este sería un ejemplo de una curva de tipo compacto. Tiene 3 componentes irreducibles y tiene 2 nodos. ¿Sí? Cumple la condición que el número de nodos es igual al número de componentes irreducibles menos 1. ¿Sí? Entonces, es una curva de tipo compacto. Y bueno, Eisenbach y Harris, en 1986, desarrollan una teoría de series lineales límite como análogo, ¿no?, de la teoría clásica de series lineales en curvas lisas. ¿Sí? Esta teoría que desarrolla Eisenbach y Harris les permite demostrar muchos resultados profundos en la geometría algebraica. ¿Sí? Realmente llega a ser una teoría muy, muy útil, con muchas implicaciones. ¿Sí? Y bueno, básicamente el argumento que se suele usar cuando se utiliza la teoría de Eisenbach y Harris son argumentos de degeneración de curvas. ¿Sí? Es decir, consideramos familias de curvas lisas, ¿sí?, que degeneran una curva de tipo compacto, ¿no? Y se trata, digamos, de analizar esa situación, ¿no? En el caso que estamos considerando, pues se trata de analizar cómo las series lineales en las curvas lisas degeneran a algo, ¿no?, a un concepto que llamaríamos serie lineal límite en la curva de tipo compacto. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿sí?, podríamos pensarlo del siguiente modo. ¿Sí? Tendríamos una familia de curvas. ¿Sí? Podríamos pensar sobre un esquema base. Lo más sencillo sería una curva también. Entonces, en cada punto sobre este espacio de llegada, ¿sí?, aquí tendríamos una proyección, un morfismo. En cada punto, pues vamos a tener una fibra, ¿sí? En principio serían curvas lisas, ¿sí?, pero podríamos, ¿no?, tener una fibra en la cual tengamos una curva de tipo compacto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que entendemos intuitivamente como que estas curvas lisas están degenerando hacia una curva de tipo compacto. ¿Sí? Ahora, en estas curvas lisas, ¿no?, de acuerdo, digamos, a la teoría clásica, ¿no?, digamos que acá tengo un punto eta, digámoslo así. Entonces, en esta curva lisa, pues podemos considerar un haz inversible, ¿sí?, y una serie lineal. ¿Sí? Una serie lineal viene a ser un subespacio vectorial dentro del espacio de secciones globales del haz inversible. ¿Sí? Entonces, el objetivo, ¿no?, de esta teoría de series lineales límite es definir, ¿no?, trabajar, ¿no?, con el concepto de que esta serie lineal en la curva lisa degenere hacia un cierto objeto, ¿no?, que le llamaríamos una serie lineal límite sobre la curva nodal de tipo compacto. ¿Sí?
A eso es lo que nos referimos cuando decimos un argumento de degeneración de curvas. Curvas lisas que degeneran una curva de tipo compacto. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, digamos, más básica de la teoría de Eisenbach-Harris. Entonces, lo cierto es que estos posibles límites, ¿sí?, tienen muchas posibilidades de multigrados. ¿Sí? Cuando hablamos de multigrados, por ejemplo, en el caso particular que estoy graficando aquí, ¿sí?, tenemos tres componentes, digamos x1, x2 y x3. ¿Sí? Y bueno, el posible límite pues tiene que tener un haz inversible, ¿no?, y alguna cosa adicional, ¿no?, que represente esa serie lineal en el límite. ¿Sí? Ahora, este haz inversible en realidad tiene muchas posibilidades, ¿sí?, en el sentido de que cuando consideramos el grado de ese haz inversible restricto a cada una de las componentes, ¿sí?, pues en realidad hay muchas posibilidades. ¿Sí? No es que sea únicamente determinado ese grado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos multigrado nos referimos a... Cuando hablamos del multigrado, pues nos referimos justamente a los grados del haz inversible restricto a cada una de las componentes, ¿sí?, a la segunda y a la tercera. Entonces, ese multigrado ciertamente sí puede tomar un valor fijo, ¿sí?, que sería el mismo grado del haz inversible en las curvas lisas, ¿sí?, pero el multigrado en sí, esta terna, pues puede tomar muchas posibilidades. ¿Sí? Y lo que considera Eisenbach-Harris inicialmente es considerar multigrados donde tenemos un grado D, ¿sí?, un grado máximo en una de las componentes y grado cero en las otras. ¿Sí? Es decir, Eisenbach-Harris consideran, ¿sí?, Eisenbach-Harris, los multigrados que considera, si nos restringimos a este caso de tres componentes, pues solamente consideran tres posibles multigrados: D00, 0D0 y 00D. ¿Sí? Solamente consideran estas tres posibilidades, donde el grado es el máximo posible en cada componente y es cero en las otras componentes. ¿Sí? Eso es lo que considera Eisenbach-Harris. ¿Sí? Sin embargo, como he mencionado, la posibilidad de multigrados es muy variada, no solamente hay tres opciones. ¿Sí? Eisenbach-Harris se restringen a estas posibilidades porque para su teoría resulta ser suficiente. ¿Sí? Pero estos límites pueden tener más posibilidades. Entonces lo que desarrolla Osserman en el 2006 es una nueva construcción donde justamente la idea de Osserman es considerar todos los posibles haces inversibles límites con multigrado no negativo. ¿Sí? Entonces, Osserman se restringe a los multigrados no negativos, pero ya toma todas las posibilidades, ¿no? No solamente estos tres multigrados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Osserman consideraría todos estos multigrados. ¿Sí? No solamente el D00, el 0D0 y el 00D. También consideraría D-1, 1, 0, ¿no? D-2, 2, 0, y así hasta llegar hasta el 1, D-1, 0. Todos los posibles multigrados no negativos, cuyo grado total, es decir, la suma de estas tres componentes, sea D. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, pues diríamos que Eisenbach-Harris solamente estaban considerando poca información con estos únicos tres multigrados, digamos, extremos, D00, 0D0 y 00D, pero Osserman, ¿no?, considera todos estos multigrados posibles. Entonces podríamos decir de que la teoría de Osserman ciertamente tiene mayor información sobre los haces inversibles límites, ¿sí? Pero no solamente queda en esa, digamos, pequeña observación. ¿Sí? De hecho, la teoría de Osserman se puede generalizar a fibrados vectoriales de rango mayor que 1, es decir, a haces inversibles de rango mayor que 1. ¿Sí? Cuando mencionamos aquí que cuando hablamos de series lineales, pues estamos considerando haces inversibles. ¿Sí? Pues nos referimos a que son localmente libres de rango 1. ¿Sí? Lo que llamamos fibrados vectoriales de rango 1. ¿Sí?
Y la teoría de Oserman generaliza, no solamente a rango 1, sino a rango mayor. ¿Sí? Entonces, esa es una razón por la cual la teoría de Oserman, pues ciertamente es muy importante, ¿sí? Se puede generalizar. Bien, ese sería básicamente el contexto, ¿no? de esta teoría de series lineales límite. ¿Sí? Con respecto a esta presentación, lo que vamos a ver, ¿sí? En general, ¿sí? Vamos a estudiar, ¿no? Algunos aspectos de las series lineales límite en el sentido de Oserman, exactas, una definición que vamos a ver, en curvas de tipo compacto con 3 componentes irreducibles, es decir, como esta curva que he mencionado. ¿Sí? Específicamente vamos a dar una caracterización de cuándo una serie lineal límite refinada, ¿sí? En el sentido de Eisenbach y Harris, ¿sí? Esta noción de refinada es un tipo de serie límite que definió Eisenbach y Harris, que ciertamente fue muy importante en su trabajo, ¿sí? Prácticamente todos los resultados importantes que obtuvieron Eisenbach y Harris fueron trabajando con series refinadas. Si bien es cierto su definición era más general, pues las series refinadas ocuparon un papel importante, ¿no? Y debido a esa importancia es que justamente, bueno, en mi investigación me centré en comprender mejor estas series, ¿no? Y cómo se extienden a extensiones exactas, a series lineales límites exactas en el sentido de Oserman. ¿Sí? Entonces vamos a dar una caracterización de cuándo estas series refinadas tienen una única extensión exacta. ¿Sí? O sea, en general no tiene por qué ser única, pero vamos a dar una caracterización de cuándo es única. ¿Sí? Y posteriormente lo que vamos a ver en esta presentación es que vamos a asociar un esquema a cualquier serie lineal límite exacta, ¿sí? Y vamos a estudiar dicho esquema para el caso particular de series lineales límites refinadas que tengan una única extensión exacta. ¿Sí? Entonces, eso es el contenido que vamos a ver. Ese es el tipo de curva sobre el cual vamos a trabajar. Y bueno, esta es una manera, ¿no?, gráfica de visualizar los multigrados no negativos de grado total D. ¿Sí? Esta forma gráfica es muy importante, muy útil, ¿sí? Entonces, quiero mencionar aquí algunas observaciones sobre esta forma gráfica. ¿Sí? En principio, para comenzar, pues podríamos decir que lo he distribuido dándole una forma de triángulo, ¿sí? De una forma triangular. Aquí están todos los multigrados no negativos de grado, multigrados con componentes no negativos de grado total D, ¿sí? Y observar de que hay un orden particular, ¿sí? En esta columna de la derecha, la primera componente es 0. ¿Sí? En esta segunda columna, ¿no?, moviéndonos hacia la izquierda, en esta segunda columna, la primera componente es 1. ¿Sí? Y así sucesivamente, si nos vamos moviendo hacia la izquierda, la primera componente es constante y va aumentando de 1 en 1 en cada columna al movernos de derecha a izquierda, ¿no? Al llegar aquí hasta componente D menos 1 y finalmente componente D. ¿Sí? La tercera componente también tiene un comportamiento similar. En la primera fila, la tercera componente es 0. En la segunda fila, la tercera componente es 1 y así sucesivamente. Aquí la tercera componente es D menos 1 y finalmente la tercera componente es D. ¿Sí? Esas son las observaciones más importantes sobre esta manera gráfica de visualizar los multigrados. Bien, entonces vamos a comenzar estableciendo, llegando al concepto de lo que es una serie lineal límite en el sentido de Oserman. ¿Sí? Entonces, trabajando con la curva que ya hemos considerado, ¿sí?, esta curva, vamos a fijar un haz inversible L sobre la curva X, cuyo multigrado sea D00, es decir, grado D en la componente X1 y grado 0 en las otras componentes. ¿Sí? Entonces, a partir de este haz inversible, se pueden definir otros haces inversibles. ¿Sí? Del siguiente modo. A ver. Entonces, lo que estamos haciendo es fijar, ¿sí?, un haz inversible de multigrado, ¿sí?, voy a anotar así al multigrado, de multigrado D00, y a partir de este haz inversible vamos a definir otros haces inversibles, ¿sí?, del siguiente modo. ¿Sí?
¿sí? Entonces estoy denotando de este modo LI menos I menos LL al haz inversible L, producto tensorial con este tipo de haces. ¿Sí? Este tipo de haces, bueno, se pueden construir, ¿sí? Es posible demostrarlo, ¿sí? Pero la característica principal de estos haces, ¿sí?, que quiero mencionar es la siguiente. ¿Sí? Este haz que estoy denotando de este modo tiene multigrado menos 1, 1, 0. ¿Sí? Tenemos otro haz que sería el OX2, que tiene multigrado 1, menos 2, 1. Y este otro haz, el OX3, que es análogo a este OX1, ¿sí? Aquí va a ser menos 1, acá va a ser 1 y aquí va a ser 0. ¿Sí? Entonces, estos haces son haces inversibles, ¿sí?, que tienen estos multigrados. ¿Sí? Observar de que cada uno de estos tiene grado total 0. ¿Sí? Cada uno de estos tiene grado total 0. ¿Sí? De algún modo podríamos decir que son haces sencillos, digámoslo así, en el sentido de que sus componentes pues son pequeñas, ¿sí? Pero no solamente esto es lo importante de estos haces inversibles, ¿sí? Otra cosa muy importante es que podemos relacionarlos con el triángulo que habíamos mostrado, ¿sí? Por ejemplo, si yo me muevo del multigrado D00 0 al multigrado D-1, 1, 0, ¿no? Si vamos de el D00, ¿no?, y quiero, digamos, ir al D-1, 1, 0, lo que hemos hecho aquí, ¿no?, básicamente es sumarle el multigrado del OX1, ¿no? Justamente restarle 1 a la primera componente y sumarle 1 a la segunda, ¿sí? Le hemos sumado el multigrado del OX1. Entonces, cada movimiento hacia la izquierda, ¿sí?, cada movimiento hacia la izquierda es justamente sumarle el multigrado de OX1. ¿Sí? Eso en términos de haces inversibles es tensorar con el OX1. ¿Sí? Análogamente, podemos describir el movimiento en sentido vertical. ¿Sí? Si aquí quiero partir, por ejemplo, del D-1, 0, 1 hacia arriba, ¿sí?, entonces lo que he hecho es sumarle 1 a la segunda componente y restarle 1 a la primera, y eso es justamente sumarle el multigrado de OX3. En términos de haces inversibles es tensorar con OX3. ¿Sí? Y si quisiéramos ir en sentido diagonal, ¿sí?, por ejemplo, de aquí hacia aquí, lo que estoy haciendo para pasar del D-2, 2, 0 al D-1, 0, 1 es justamente restarle 2 a la componente que está al medio y sumarle 1 a los extremos. Eso significa tensorar con OX2. ¿Sí? Entonces, esos haces inversibles son importantes porque nos permiten, en términos de multigrados, movernos a través de multigrados consecutivos, ¿no?, digámoslo así, en el triángulo. ¿Sí? Y bueno, esto, ¿no?, nos debería dar, digamos, la idea, ¿sí?, de por qué estamos definiendo estos haces de este modo. ¿Sí? Básicamente estamos, a partir del haz inversible L, que tiene multigrado de 0, 0, estamos definiendo otros haces inversibles para ir cubriendo todos los otros multigrados. ¿Sí? Esa es la idea. De ese modo obtenemos un haz inversible para acá que tiene el multigrado correspondiente para todos los multigrados no negativos de grado total D. ¿Sí? Y bueno, la idea de que estoy mencionando, digamos, de movernos de un multigrado a otro, no solamente es en el sentido de, digamos, de algo visual a nivel de multigrados o de haces inversibles, sino que lo que queremos, pues, es definir morfismos. ¿Sí? Y bueno, los morfismos se pueden definir, ¿sí?, del siguiente modo. ¿Sí? Intuitivamente, pues, podemos pensarlo como si fuesen restricciones. Si bien es cierto, son restricciones seguidas de isomorfismos e inclusiones. ¿Sí? Si queremos movernos a través de multigrados consecutivos, ¿no?, es decir, que se diferencian por el multigrado de un OX1, OX2 u OX3,
pues lo que tenemos que hacer es restricciones, ¿sí? Para decirlo en un caso concreto, por ejemplo, considerando estos mismos multigrados, si yo quiero moverme de un multigrado hacia su izquierda, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para ir de aquí para aquí es restringir al complementar de la componente X1. ¿Sí? Cuando hablamos de complementar, no es estrictamente el complemento en sentido, digamos, conjuntista, ¿no? Cuando digo X1 complementar, me refiero a la unión de las otras componentes, ¿sí? X2 y X3. Y análogamente, si queremos ir en sentido opuesto, ¿sí? Si queremos ir hacia la izquierda, tenemos que hacer restricción a X1. ¿Sí? De manera similar se comportan las otras direcciones. Si quiero ir, digamos, de abajo hacia arriba, va a ser restringir a X3 complementar y en sentido contrario restringir a X3. Igual se comporta la diagonal. ¿Sí? Restringir, ir de acá para acá, por ejemplo, es restringir a X2. El contrario, restringir a X2 complementar. ¿Sí? Entonces tenemos estos morfismos que son restricciones, básicamente, ¿sí? Siendo estrictos son restricciones seguidas de isomorfismos e inclusiones. ¿Sí? Entonces, de ese modo se pueden conectar todos estos haces inversibles a través de estos morfismos de restricción. ¿Sí? Entonces ya tenemos, digamos, toda una estructura, ¿no? De haces inversibles, ¿no? A partir de un haz inversible L, pues hemos construido muchos haces inversibles y los hemos conectado con morfismos. ¿Sí? Bueno, estos morfismos tienen ciertas propiedades de compatibilidad, ¿sí? Y una propiedad importante es que al componer morfismos que van en sentidos opuestos, pues da cero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí restringir X1 complementar, y si lo componemos con la restricción X1 va a dar cero. ¿Sí? Entonces tenemos esos morfismos que estamos estableciéndoles esta notación, y bueno, eso nos permite definir qué cosa es una serie lineal límite. ¿Sí? Entonces, dado el grado D, ¿no? Y este número R, ¿no? Que va a estar asociado a la dimensión, fijos, una serie lineal límite sobre X de grado D y dimensión R va a ser una colección de un haz inversible de multigrado D00 y subespacios vectoriales dentro del espacio de secciones globales de cada uno de estos haces inversibles que habíamos definido. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estos subespacios vectoriales, todos de dimensión R más 1, tales que están conectados, ¿sí? Por estos morfismos que hemos definido, ¿sí? Siempre que sean multigrados consecutivos. Entonces, este es nuestro concepto de serie lineal límite. ¿Sí? Entonces, tenemos un espacio vectorial en cada uno de los multigrados. Y están conectados por los morfismos phi. ¿Sí? Y bueno, debido a esta propiedad de composiciones nulas, ¿no? Pues eso motiva definir el concepto de exacto. ¿Sí? En general, debido a esas composiciones nulas, esta imagen estaría contenida en este espacio. ¿Sí? Con este espacio estoy denotando el espacio de secciones que se anulan en la componente XQ. ¿Sí? Entonces, la composición nula implicaría una inclusión, pero, bueno, si fuese la igualdad, le llamamos exacto. Igual en esta otra igualdad. ¿Sí? Entonces, este es el concepto de exactitud, ¿no? Hay exactitud en ambas direcciones. ¿Sí? En ambas direcciones. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con ambas direcciones? Bueno, por ejemplo, con estos dos multigrados, ¿no? Queremos decir que la imagen de este morfismo, ¿no? Cuando me restringo a los espacios vectoriales B, es igual al núcleo del morfismo que va en dirección contraria. ¿Sí? Cuando nos restringimos a estos subespacios vectoriales B. ¿Sí? Ese es el concepto de exactitud, ¿no? El mismo concepto usual que se tiene en sucesiones exactas, ¿no? Que la imagen sea igual a un núcleo. Bien, entonces este es el concepto de exacto. Entonces estas son las series, digamos, a las cuales le estamos dando bastante importancia, ¿sí? En este estudio. Las series exactas. Bien, entonces, como mencionaba, ¿sí? Al inicio, pues Eisenbach y Harris solamente consideran los multigrados D00
0D0 y 00D. ¿Sí? Entonces, un primer objetivo en este estudio es, pues, analizar cómo esa información de solo 3 multigrados se podría extender a una información en todos los otros multigrados, ¿no? Y eso es lo que aquí le estoy llamando extensión, ¿sí? Entonces, en esta parte de extensiones, ¿no? Queremos analizar esa situación de cómo se extiende, ¿sí? Y como se mencionó en los objetivos al inicio, lo que queremos es realmente caracterizar cuando esa extensión es única, ¿sí? Bien, entonces, para ello, vamos a fijar, ¿no?, el haz inversible L como antes, y voy a considerar un subespacio vectorial de dimensión R más 1, que lo estoy denotando como BXQ, dentro del espacio de secciones globales de LXQ, ¿no?, donde esta es la notación que estoy estableciendo. LX1 es el LD00, ¿no?, el multigrado que tiene D en la componente X1, análogamente LX2 es L0D0, y LX3 es L00D, ¿no?, los haces inversibles que hemos construido. Y voy a considerar estos subespacios vectoriales, todos de dimensión R más 1, y voy a asumir que están conectados por los morfismos phi, ¿okay? Pero solamente son 3 subespacios vectoriales, ¿no? Básicamente estoy considerando la información que suele trabajar Eisenbach-Harris, ¿sí? Y más aún voy a considerar que esta información cumple con la definición de serie lineal límite refinada, ¿sí? Este es un cierto concepto que fue importante para Eisenbach-Harris, ¿sí? Tiene que ver con los órdenes de anulamiento en los nodos, ¿sí? Entonces voy a suponer esa hipótesis. Y bueno, voy a llamarle H a esta serie lineal límite. Entonces queremos analizar cómo serían sus extensiones a una serie en el sentido de Osterman, ¿sí? Es decir, ¿no?, dados esos 3 espacios vectoriales en estos 3 multigrados, quiero saber, ¿no?, cómo obtener más espacios vectoriales en todas las otras componentes, en todos los otros multigrados, de modo que cumplan la condición de estar conectados y cumplan la condición de exactitud, ¿sí? Y bueno, para hacer eso, ¿sí?, considero el subespacio dentro del espacio de secciones globales de este haz inversible, para cada I y L no negativos con suma menor o igual que D. Considero el espacio de secciones tales que al restringir a X1 están en este espacio, ¿sí? Este espacio BX1 de menos D menos IA representa las secciones de BX1 que se anulan con multiplicidad mayor o igual que D menos I en el punto A, ¿no? Análogamente para los demás, mismo tipo de interpretación. Entonces, este K y L son las secciones cuya restricción pertenece a cada una de estas sumas directas, ¿no? Restricción X1 pertenece a este primer sumando, restricción X2 pertenece a este segundo sumando, y su restricción X3 pertenece a este tercer sumando. Y bueno, una característica importante, una primera observación que vamos a hacer, es que dada una extensión cualquiera, ¿no?, en el sentido de Osterman, pues justamente los espacios B tienen que estar contenidos en los espacios K, ¿no?, para el multigrado correspondiente, ¿sí? Entonces, este es el por qué consideramos estos espacios K, porque las extensiones tienen que estar dentro de estos espacios, ¿sí? Entonces, vamos a establecer esta notación, ¿sí? El multigrado lo estoy denotando de este modo, I D menos I menos L, L. Le voy a establecer de modo indistinto esta notación para referirme a lo mismo. Y bueno, estos B0 hasta BR y B'0 hasta B'R son los órdenes de anulamiento de BX2 en el punto A y en el punto B respectivamente. Bien, entonces una primera proposición importante, ¿sí?, es comenzar a comprender los espacios K, ¿sí? Necesariamente es importante comprenderlos mejor, y esa es una primera proposición que trata sobre ello. Primera propiedad es que estos espacios están conectados por los morfismos phi, ¿no?, que es algo que sí o sí esperaríamos, ¿no?, porque si es que estos espacios K no están conectados, pues menos podríamos conectar los subespacios dentro de estos espacios K, ¿sí? Los espacios K están conectados, su dimensión es R más 1 cuando I es menor o igual que B0,
o L menor o igual que B'0. ¿Sí? Entonces, en general, pues fuera de estas condiciones, pues no necesariamente tienen que tener dimensión R+1. ¿Sí? Y tercera propiedad, pues para multigrados consecutivos de este modo, para Q igual a 1 o 3, se tiene esta propiedad. Esta propiedad es básicamente la condición de exactitud que habíamos considerado aquí, pero solamente es esta condición de exactitud, no es esta segunda condición. ¿Sí? Entonces, resumidamente, esta proposición 1 ciertamente nos está diciendo que los espacios K se comportan de modo similar a las series exactas, ¿no? De un modo un poco similar. Bueno, tenemos otra proposición que establece ciertas desigualdades con dimensiones. ¿Sí? Esto va a ser útil más adelante. Y bien, vamos a establecer la caracterización que habíamos mencionado. ¿Sí? Y para ello, ¿sí? Voy a mencionar esta observación. ¿Sí? Toda serie lineal límite refinada tiene por lo menos una extensión exacta. ¿Sí? Esto que estoy colocando aquí como una breve observación, ¿sí? En realidad tiene una justificación bastante extensa. ¿Sí? En el trabajo, ¿no? de investigación, cuando desarrollé todo esto, ¿sí? Para poder comprender las extensiones exactas, ¿sí? Lo que se hizo fue desarrollar un método para construir todas las extensiones exactas. ¿Sí? Entonces, al desarrollar un método que construye todas las extensiones exactas, ¿no? Pues es relativamente accesible, ¿sí? Ver de que este método pues no tiene ninguna restricción, ningún impedimento, ¿sí? Por lo cual siempre existe por lo menos una extensión exacta. ¿Sí? A su vez, este método nos permite comprender bastante las extensiones exactas, ¿no? Cómo son, ¿sí? Y a partir de comprender esas extensiones exactas, pues es posible llegar a la caracterización de cuándo esta extensión exacta es única. Y tenemos este teorema, ¿sí? El teorema 1 que estoy mencionando aquí, son equivalentes a estas tres condiciones. ¿Sí? La serie H que habíamos definido tiene una única extensión exacta, es equivalente a que tenga una única extensión, ¿sí? Es decir, solamente estoy considerando serie lineal, no le estoy agregando la condición de exacta en este ítem 3. Y en la segunda condición es equivalente a que los espacios K y L tengan dimensión R+1 para todos los multigrados que cumplan esta condición. ¿Sí? Esa es la condición para tener extensión exacta única. ¿Sí? Bueno, aquí podría hacer algunos comentarios. ¿Sí? La implicación 3 implica 1, pues es consecuencia de la observación. ¿Sí? Si la extensión es única y sabemos que por lo menos hay una extensión exacta, pues entonces hay una extensión exacta única. ¿Sí? Entonces 3 implica 1 es consecuencia de la observación. ¿Sí? Aquí también quiero mencionar, ¿no? Algo complementario que es importante destacar. ¿Sí? Osserman, ¿sí? Ciertamente estudió un caso más general en cierto sentido, no solamente este tipo de curvas, sino con más componentes, pero también siguiendo esta idea de que se forma una cadena, digámoslo así. Y con ese tipo de estudio, ¿sí? En esa generalidad, Osserman llegó a demostrar de que 1 implica 2. ¿Sí? Que extensión exacta única para ese tipo de cadenas, ¿no? Implica que estos espacios tienen dimensión R+1. ¿Sí? Lo que no se llegó a demostrar es la implicación opuesta, que la dimensión R+1 en estos espacios implica que la extensión es única. ¿Sí? Podría intuir de que no se demostró esa implicación contraria porque en general en el caso de cadenas seguramente no sea cierto. Pero para el caso particular de que sea una cadena con 3 componentes, pues justamente en este teorema estamos estableciendo que sí es cierta la implicación contraria. ¿Sí? Y bueno, si no me equivoco, en el estudio de Osserman se centró en extensiones exactas, entonces no había ninguna observación con respecto a extensiones únicas. ¿Sí? Bien, entonces este es nuestro teorema con respecto a las extensiones exactas únicas. ¿Sí? Bien, y bueno, un comentario más. Esta condición 2, en realidad, Osserman la formuló en otra forma,
pero que no es muy difícil ver que es equivalente. ¿Sí? Bien, una observación importante que nos va a servir, ¿sí?, justamente para poder pasar al esquema asociado, es lo siguiente. Si tenemos una H que tenga única extensión exacta y considero G su única extensión exacta, pues hay ciertas cosas que se saben, ¿sí?, que es parte de todo este trabajo. ¿Sí? Primero que todo, que los espacios B de línea, justamente todas sus secciones se anulan en X2, cuando el I es mayor que BJ-1, el L mayor que B'R-J, lógicamente con suma menor o igual que D. ¿Sí? Y más aún, para cualquier multigrado, se cumple que el espacio B o coincide con el espacio K, o en el espacio B todas sus secciones se anulan en X2. ¿Sí? Y más aún tenemos ciertas condiciones para las dimensiones de estos espacios, ¿sí?, que vamos a utilizar ahora más adelante. ¿Sí? Todas estas observaciones que todavía no hemos usado, que tienen que ver con dimensiones de los espacios K, ¿sí?, van a ser útiles para el estudio del esquema asociado. ¿Sí? Bien, aquí un ejemplo, solo para mostrar de que, pues aparte de todo este aspecto teórico, se pueden, ¿sí?, construir ejemplos concretos. ¿Sí? Este es un ejemplo bastante sencillo, estoy considerando que las tres componentes son P1s. Y bueno, se puede construir, como aquí lo estoy mostrando, un ejemplo de una serie refinada con una única extensión exacta, ¿no? De hecho, este no es una sola serie, ¿no? Este BX3, pues en realidad puede tomar infinitas posibilidades, ¿sí? Es un subespacio de dimensión 2 dentro de un espacio de dimensión 4, cuya única condición es que tenga intersección nula con otro subespacio fijado de dimensión 2. Pues en realidad hay muchas posibilidades, ¿sí? Entonces es una serie de ejemplos, ¿no?, de series refinadas que tienen una única extensión exacta, ¿sí? Y que, bueno, ciertamente satisfacen la condición del teorema. Bien, vamos a pasar entonces al esquema asociado, ¿sí? Entonces, este también fue otro objetivo importante cuando se inició esta investigación de buscar las extensiones exactas, ¿sí? Una vez que llegamos a esta caracterización de cuando la extensión exacta es única, ¿no?, como teníamos una descripción bastante explícita, ¿no?, este ítem 2, pues es bastante explícito, ¿sí?, pues surgió la pregunta de si este esquema asociado, ¿no?, que ya lo teníamos, digamos, estudiado un poco, ¿qué podíamos decir sobre este esquema asociado? ¿Sí? Este esquema asociado, ciertamente, Osserman lo definió para el caso de dos componentes, y bueno, la definición para tres componentes es la que voy a mencionar, pero pues, se generaliza fácilmente, sin problemas, lo que hizo Osserman para la definición. ¿Sí? Entonces, aquí sigo las ideas de Osserman del caso de dos componentes para definir el esquema asociado. Dada una serie exacta, si estos tres espacios, ¿no?, los espacios de secciones que se anulan en X1, X2 y X3, son subespacios propios del espacio B de línea, les voy a denotar como P de G de línea, ¿no?, dado el multigrado, a la cerradura de la imagen de esta función racional, ¿no? Esta función racional lo único que está haciendo a nivel de los espacios vectoriales, pues, es llevar una sección en su clase, en cada cociente, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, esto nos da una función racional, ¿no?, de este espacio proyectivo a este producto de espacios proyectivos, y a la cerradura de la imagen de esa función racional le estamos llamando este P de G de línea, ¿no? Ahora, si es que alguno de estos tres subespacios es igual a todo el espacio, pues entonces no podríamos considerar esta definición, y simplemente vamos a definir este espacio como vacío. ¿Sí? Bien, entonces, hay ciertas inclusiones naturales de estos cocientes al espacio correspondiente dentro de cada una de las componentes irreducibles. Este Y representa cualquiera de las tres componentes irreducibles. Y estas inclusiones nos permiten incluir este producto de tres espacios proyectivos en el producto de estos tres espacios proyectivos, ¿no? Eso en este caso es útil porque pues este espacio proyectivo P de Bx1 por P de Bx2 por P de Bx3 pues ya no depende del multigrado. Entonces todos estos P de G de línea los estamos viendo dentro de un espacio fijado, ¿sí?
Y bueno, definimos el PDG, ¿no? El espacio, el esquema asociado a la serie lineal, como la unión de todos ellos, de todos los PDG de línea. Como mencioné, todos ellos están dentro de este producto de espacios proyectivos. Entonces, este es el esquema asociado, ¿sí? Este esquema asociado ciertamente se relaciona con otros conceptos como fibras de mapas de Abel, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Esta es una proposición, ¿sí? Un primer resultado que nos sirve para poder establecer el segundo teorema principal que vamos a mostrar, ¿sí? Dada una serie exacta cualquiera, ¿sí? No estamos estableciendo que sea una extensión exacta única ni que sea una serie refinada. Dada una serie exacta cualquiera, si es que cumple estas condiciones de dimensión, ¿no? En un cierto multigrado, entonces para ese cierto multigrado, el PDG de línea es igual a este producto, ¿no? En general, este PDG de línea pues era la cerradura de la imagen dentro de este producto. Estamos estableciendo de que justamente esa cerradura de la imagen coincide con todo ese producto bajo estas hipótesis, ¿sí? Entonces, este es un resultado muy importante, ¿sí? Otro resultado importante, ¿sí? Cuando tenemos una extensión exacta única de una serie refinada, los PDG de línea son iguales a estos productos, ¿no? Esto ya nos acerca bastante, digamos, al teorema principal que vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, queremos comprender este esquema asociado cuando tenemos extensión exacta única de una refinada. Y aquí ya estamos comenzando a decir que estos PDG de línea coinciden con estos productos, ¿sí? Vamos a dar una justificación de esto, que es interesante mencionarlo, ¿no? Este corolario, pues va a ser una consecuencia, como su enunciado lo sugiere, pues de esta proposición, ¿no? Entonces, observamos lo siguiente. Si estamos con la extensión exacta única de una refinada, ¿sí? De acuerdo a esta observación, pues los espacios B coinciden con los espacios K, o en todo caso, todas sus secciones se anulan en X2. Si es que todas sus secciones se anulan en X2, entonces necesariamente, pues el PDG de línea es vacío, ¿no? Y análogamente, pues este segundo factor sería vacío, y pues se cumpliría la igualdad. ¿Sí? Se cumpliría esta igualdad, ambos serían vacíos. Y si el espacio B coincide con el espacio K, como lo dice aquí en la observación 3, pues entonces los espacios K, al satisfacer estas desigualdades de dimensión, pues hace que el espacio B satisfaga estas desigualdades de dimensión. Y por lo tanto se cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces este corolario, resumiendo, es una consecuencia de esta proposición, de la observación 3 y de la proposición 2. ¿Sí? Entonces, eso ya nos da bastante información sobre la extensión exacta única. Y bueno, nuestro teorema principal con respecto al esquema asociado es el siguiente. Si tenemos una extensión exacta única de una serie refinada, pues el esquema asociado PDG va a ser conexo y sus componentes irreducibles van a ser los subconjuntos cerrados, los PDG, asociados a los multigrados que tienen esta forma, donde los BJ y B'K, como ya habíamos definido, son los órdenes de anulamiento de Bx2 en los nodos. ¿Sí? Y además estamos considerando aquí que el J más K debe ser menor o igual que R. Y además todas estas componentes irreducibles tienen la misma dimensión R. ¿Sí? Entonces, este es nuestro resultado principal. Vamos a dar una idea de la demostración. Entonces, para establecer este resultado, ¿sí? Voy a centrarme en la parte de irreducibles en adelante, ¿sí? La conexidad, pues, se puede demostrar con ideas similares a las que vamos a ver. Entonces, me voy a centrar en la parte de las componentes irreducibles. Entonces, lo primero que podríamos argumentar es que el PDG es la unión de todos estos espacios, ¿sí? Y para ello lo que vamos a hacer es mostrar que para cualquier multigrado donde el PDG correspondiente sea distinto del vacío, pues el PDG de línea va a estar contenido en alguno de estos, ¿no? Con J más K menor o igual que R, ¿no? Con eso tendríamos garantizada esta unión. Te voy a establecer aquí dos casos básicos. Hay más casos, pero tienen ideas similares. Bien,
Caso en el cual I es un BJ y L es un B'K, para algunos J y K. ¿Sí? Entonces, bien, de acuerdo a la observación, ¿sí? Cuando L es mayor que B'R menos J e I mayor que BJ menos 1, pues las expresiones de B todas se anulan en X2. ¿Sí? Eso significa que si el K fuese mayor que R menos J, se va a cumplir esto. Y al cumplirse esto, pues el P de GD correspondiente es vacío. ¿Sí? Lo cual contradice porque estamos asumiendo que vamos a tomar no vacíos, ¿sí? Para garantizar este tipo de inclusión, ¿no? Entonces, por lo tanto, el K no puede ser mayor que R menos J, por lo tanto, K es menor o igual que R menos J, y por lo tanto, J más K es menor o igual que R, ¿no? Que es justamente lo que queríamos aquí. ¿Sí? Entonces, eso es para el primer caso. Otro caso, ¿no? Que ya sería un poco más interesante, el caso en el cual I esté entre un BJ menos 1 y un BJ y que L sea un B'K, para algunos JK. ¿Sí? Entonces, en este caso se puede argumentar, ¿sí? Debido básicamente a esta condición del número I, que la dimensión del K y L, que se anulan en X1, es igual a la dimensión del K BJ menos 1L, que se anulan en X1. ¿Sí? Se puede argumentar esta dimensión. ¿Sí? Y bueno, de manera análoga como se argumentó en el caso 1, ¿sí? El J más K debe ser menor o igual que R, debido a que este espacio es no vacío. ¿Sí? Ahora, por otro lado, podemos usar nuestro teorema, ¿no? Que justamente nos describe con precisión cómo es la extensión exacta única. Entonces, el espacio K y L tiene dimensión R más 1 en esta franja de multigrados, ¿no? Y aquí estamos bajo esa condición. El J más K es menor o igual que R. Por lo tanto, el espacio K correspondiente tiene dimensión R más 1. Y por consideraciones de dimensión, como el espacio B está dentro del espacio K, ¿no? Como habíamos observado al inicio, la primera observación. El espacio B está dentro del espacio K y ambos tienen dimensión R más 1, pues entonces son iguales. ¿Sí? Eso implica la igualdad. Entonces, todas estas igualdades que hemos establecido y esta igualdad de dimensiones nos implica esta igualdad de dimensiones. ¿Sí? Esto es importante en este argumento, igualdad de dimensiones. ¿Sí? Por otro lado, hay una inclusión natural aquí. ¿Sí? Esta inclusión natural resulta ser un isomorfismo gracias a esta igualdad de dimensiones. ¿Sí? Y por otro lado tenemos otras inclusiones naturales. ¿Sí? Y básicamente a partir de estas tres inclusiones naturales podemos concluir esta inclusión. ¿Por qué? Porque recordar que los espacios P de G de línea, todos ellos son iguales a estos productos. Demostrar una inclusión entre estos productos, pues es demostrar una inclusión, inclusiones en cada uno de los tres factores, ¿no? Y aquí estamos verificando inclusiones en el segundo y el tercer factor, y estamos verificando igualdad en el primer factor. ¿Sí? Este isomorfismo de una inclusión natural, pues básicamente implica una igualdad. ¿Sí? Y esa es la misma idea que se sigue en los otros casos adicionales que no hemos mencionado aquí. ¿Sí? Hay inclusiones naturales y hay igualdad en una de las componentes debido a una igualdad de dimensiones. ¿Sí? De ese modo se verifica esta igualdad. ¿Sí? Y por otro lado, esa igualdad ya nos va a permitir argumentar lo que nos dice este teorema. ¿Sí? Primero que todo, se puede verificar, ¿no? Tomando J más K menor o igual que R, no negativos, ¿no? El espacio K correspondiente a BJ y B'K tiene dimensión R más 1 por el teorema 1. El espacio B va a ser igual al espacio K, mismo argumento que hemos mencionado. Inclusión con igualdad de dimensiones. ¿Sí? Entonces, por el corolario 1, estos P de GD son distintos del vacío cuando estos espacios son propios. ¿Sí? Para tener que sea distinto del vacío, pues estos subespacios que están como denominador, digámoslo así, en estos cocientes, tienen que ser propios. ¿Y por qué son propios? Justamente por la observación 3. Otra vez, la observación 3, aquí hemos resumido prácticamente la mayoría de resultados importantes, ¿no? Observar que cada uno de estos tres números, R menos J, J más K y R menos K, son menores o iguales que R, por lo tanto son menores que R más 1 y por lo tanto implica que son subespacios propios.
¿sí? Finalmente, estos subespacios que estamos considerando son distintos, ¿sí? ¿Por qué son distintos? Otra vez por esta propiedad de las dimensiones, ¿no? Para JK distintos, pues alguno de estos números van a ser distintos, ¿no? Si comparamos dos multigrados distintos, y pues si el correspondiente factor, ¿no? Si el correspondiente factor es distinto entre dos multigrados, si tiene dimensión distinta, perdón, entonces pues van a ser necesariamente distintos, ¿sí? Entonces, gracias a esa condición, pues son distintos. Y la suma de dimensiones es 2R, ¿sí? Como se puede verificar simplemente sumando otra vez estos tres números, 2R. Y que esa suma sea 2R implica que la dimensión del PG correspondiente es R. ¿Sí? Con eso estaríamos diciendo que nuestro espacio asociado es una unión de cerrados irreducibles, distintos, no vacíos, donde todos ellos tienen la misma dimensión. Y eso implica, se puede argumentar con esa condición general, de que son necesariamente las componentes irreducibles. ¿Sí? Y bueno, esas son las referencias que he considerado en este trabajo, ¿no? Dos artículos referentes a estas series lineales de mi autoría, ¿no? Y bueno, la teoría básica de Eisenbach-Harris, de Osserman, de Esteves, y este resultado también que me sirvió para esta caracterización que fue muy importante. ¿Sí? Bien, entonces eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Puede levantar su mano para que abramos el audio. Parece que no hay preguntas. No, parece que todo claro. Bueno, permítanme. Estamos presentando el documento que lo certifica como ponente en este cuarto Congreso Internacional de Topología Afines. Muchas gracias, doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez. Esperamos poder contar con su participación en los siguientes eventos. Y a nombre del Grupo de Investigación Pedro Contreras, pues un afectuoso agradecimiento y un cordial saludo. Ok, muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias.